Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Qué placer reencontrarnos en el mes de agosto para poder conversar con una especialista que, bueno, hemos preparado hace ya bastantes semanas este encuentro pensando en encontrarnos con Valeria Viva, que en breve vamos a estar presentándola. Así que un placer invitarlos e invitarlas a que se puedan sumar a este encuentro por Instagram Live. Como les dije, Valeria Viva nos va a estar acompañando. Ella es ingeniera en sistemas, maestreanda en género y políticas, así que tengo para contarles muchísimo y sobre todo Valeria va a tener muchísimo para contarnos a nosotros y a nosotras para poder comprender cómo la tecnología se entrelaza justamente con la inclusión, las carreras STEM. Vamos saludando a las personas que se van sumando. Alejandra, buenas noches, un gusto verte. ¿Quiénes más se van sumando? Por favor, salúdennos, cuéntenos desde qué latitudes se van encontrando. Mientras tanto, vamos buscando a Valeria, que ya la tenemos allí saludando. A ver. Valeria, ¿me escuchás? ¡Ahí estamos! Hola, ¡Qué placer! hola, ¿Cómo estás, qué Valeria? gusto. Bien, ¿cómo Eh, estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en principio, en nombre de la asociación, queremos agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo a nosotros, a la comunidad que nos acompaña, porque creemos que es sumamente importante generar nuevas conversaciones, poder escuchar a profesionales expertas en distintas materias para ayudarnos a crecer, ¿sí? Para ayudarnos a reflexionar. Así que, bueno, felices de contar esta noche con vos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, los sigo, me gusta el trabajo que están haciendo, así que feliz de estar acá y de compartir un rato que hablamos, a veces por ahí dedicarnos un ratito a charlar está bueno. Así es. Bueno, si te parece, Valeria, voy a hacer una breve presentación. Por favor, corregime si me falta algo porque debemos decirlo. La verdad que Valeria podemos dar cuenta de que es una emprendedora con todas las letras, así que hay bastante para contar. Bien, a ver, Valeria es ingeniera en sistemas, como les había dicho también, es maestranda en género y política, es tecnóloga, es docente universitaria, y lo que es más importante también es que Valeria es fundadora, por un lado, de Social Digital Lab, que es una empresa de negocios digitales que ya tiene presencia hace más de 10 años, ¿verdad? Así es. Después también de fundadora de Mujer y Tecnología, con foco justamente en poder cerrar las brechas de género. Y también, bueno, importantísimo y me parece después un punto para que podamos abordar, fundadora de Extem. Sí, lo estoy pronunciando bien porque tiene la X delante. La X Extem, así es. Exacto. Bien. Valeria, me parece que lo primero con lo cual podemos empezar esta noche y este encuentro para poder reflexionar es justamente poder dialogar cómo las carreras STEM pueden colaborar a que las mujeres se inserten en el mercado laboral y que puedan bregar por oportunidades laborales en mayor igualdad de condiciones. Bueno, la verdad que estamos frente a un mercado tecnológico en crecimiento acelerado y es necesario que seamos más las mujeres en estas áreas. Somos muy pocas, menos del 30% del talento en digital y STEM somos mujeres. Necesitamos más. Esto, ¿por qué es Claramente. importante? Porque el mundo va hacia ahí, en algunos datos que leía, ¿no? En el 2025, acá a la vuelta, en breve, se van a crear en el mundo 149 millones de empleos STEM. Y en el 2050, la UNESCO mencionó hace poco que el 75% de los empleos también va a ser de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Esto no Bien. es que van a desaparecer todo el resto de las carreras, a mí esa mirada de todo va a desaparecer, las personas Fatalista. no se van a hacer trabajo. No, la mirada fatalista no me gusta. Pero bueno, claramente estamos, ¿no? Frente a lo que se llama en el ámbito empresarial el upskilling, el reskilling, y todos necesitamos transformarnos de alguna manera a esta nueva realidad cada día más tecnológica. Tal cual. Y son las Si hacemos competencias que aparecen en este siglo, ¿no? Que claramente es necesario, bueno, poder madurar estas competencias, desarrollarlas, bueno, ver de lo que tengo, ¿no? De estas fortalezas que tengo, cuáles también son aquellas oportunidades para ir mejorando, mis debilidades para desarrollar y claramente en un contexto tan tecnológico y donde
La pandemia también ha potenciado, digamos, la masividad en el teletrabajo y seguramente se ha valorado muchísimo más todos los desarrollos tecnológicos disponibles en el día de la fecha. Claramente este es un camino que entiendo se ha profundizado en este contexto de pandemia. Exactamente. Bueno, la pandemia aceleró un proceso que se venía, ¿no? Augurando desde hace un tiempo y a veces se decía en 10, 12 años, decíamos en 2018 que iban a suceder algunos cambios. Bueno, la pandemia nos trajo ese escenario un poco antes, eh, con las ventajas y las desventajas que eso trae, ¿no? Totalmente. Hay áreas que no las veíamos factibles de digitalizarse en tan poco tiempo, como las escuelas. Si bien, bueno, hay distintas realidades, ¿no? Vimos un avance muy rápido. Algo que nos parecía, si alguien me preguntaba, no sé, a vos, te preguntaban, ¿te imaginás a tu hija yendo a la escuela digital? No decía, no. Bueno, Claramente, los mira, libros. el otro día casualmente estábamos en una reunión de equipo de la asociación y aparece mi hija y claro, yo estaba muteada y la saludan y como escuchó, digamos, que estaba muteada, que ella hablaba, solita se desmuteó y empezó a hablar. Y claramente, digamos, eso habla también del contexto, cómo puede favorecer, si ahí está también este acompañamiento, ¿no? Pero estos estímulos que los chicos fueron recibiendo, los chicos, digamos, niños, niñas y adolescentes fueron recibiendo en este contexto y que se han encontrado, bueno, ampliando algunas destrezas digitales, ¿sí? Que seguramente si no fuera por la pandemia, bueno, hubiese llegado, pero quizás un poquito más adelante, ¿sí? Y en este punto me parece importante poder preguntarte, bueno, ¿cómo desde el nivel educativo podemos apoyar en el desarrollo de las carreras STEM? Bueno, la realidad es que las vocaciones se forman a edades tempranas. Ahora vemos un auge, ¿no? Y una proliferación de iniciativas que por suerte, ¿no? Está buenísimo, que buscan llevar a talento STEM. Claramente las empresas necesitan este talento. Hace unos días, tengo un paréntesis, leí algo muy gracioso que alguien decía, las empresas están más ocupadas hoy en conseguir talento que en conseguir clientes. Y es terrible, ¿no? Uno dice, bueno, el talento tecnológico escasea, entonces hay bootcamps, hay un montón de iniciativas buenísimas y que generan oportunidades de empleo de forma rápida, con buenos sueldos, que en algunos casos acortan brechas, pero la realidad es que lo que está faltando son propuestas que aborden esto a edades más tempranas, porque las Claro. vocaciones, si uno llega a los 17, 18 años sin interés por ciertas vocaciones, cuesta más dedicarse a algún tipo de carreras. Y claramente esto tiene mucho que ver con el abordaje que tiene la educación escolar hoy de STEM, de las ciencias, de la matemática. Bueno, la verdad que los datos, las evaluaciones y en nuestro Sí, son país, en contundentes en Latinoamérica, esto. Y ¿no? Valeria, contame, ¿cómo fue que en tu caso personal, ¿no? Charlando justamente de que, bueno, que menos del 30% de las profesiones que vos comentabas están vinculadas justamente a estas oportunidades laborales, ¿cómo es que vos emprendiste la decisión, ¿no? De estudiar una carrera justamente como es la ingeniería en sistemas? Bueno, yo desde chica me gustaba mucho la tecnología. No había tanta tecnología, me gustaba mucho arreglar cosas. Y era un Ajá. poco el varón, ¿no? Que mi papá no tuvo. Entonces me dedicaba con él a arreglar cosas. De chica no tenía computadora, era como un objeto de deseo. Yo quería una computadora, ni sabía para qué, pero yo quería una computadora. Así que a los 16 años comencé a estudiar programación. Iba a los Ajá. institutos, ¿se acuerdan que había en Mariano Moreno? Iba a la Sí, claro. mañana y a estudiar ahí y a la tarde iba a la escuela. Y bueno, así me estudié 2 años y empecé a programar. Ya a los 16, 17 años estaba programando y algo que, la suerte que yo tuve es que mi familia me acompañó, porque uno escucha los relatos de las mujeres de mi edad y por lo general las familias dicen, no, vos ingeniería, no, no, y justamente el núcleo familiar es clave a la hora de decidir las carreras. Y bueno, yo tuve una familia que me apoyó, sobre todo mi papá, que me acompañó, que estaba feliz de tener una hija ingeniera, que no me proyectaba, viste, como vos tenés que ser ama de casa, como les pasa, realmente escuché relatos de muchas mujeres que tenían esa vocación, pero bueno, no recibieron el apoyo que es tan clave.
Claro, porque es importante desde el ya. apoyo familiar y todo lo que se genera, ¿no?, a estas edades, al Y en el momento de grupo de decidir carreras pares, y antes. porque digamos, estoy pensando en el quinto año del secundario, ¿no? En ese momento, digamos, uno con sus compañeros, con sus compañeras, al menos recuerdo de mi propia historia, bueno, esto de ir conversando, de bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Y en qué universidad? ¿Y cómo te vas a organizar? ¿Y qué banda horaria? Digamos, ¿qué te decían tus compañeras, tus compañeros, cuando vos les comentaste que querías seguir justamente esta carrera, que quizás no era la más habitual en ese entonces? Exactamente, sí, no, la verdad que no era común. Yo cursé un perito mercantil, entonces la más común era, ¿no?, en esa época con Claro. contadora. Eh, Así que era, por lo general se inclinaban para esos lugares. Igual tengo compañeras que son maestras, hay algunas otras, pero no, ingenieras no, no había. Y de hecho éramos muy pocas en la universidad. Las mujeres, sí, éramos pocas. Y ¿Y seguimos cómo, siendo. y creo que ese es un punto clave, ¿no? Vos recién mencionabas que, bueno, las organizaciones están armando esos bootcamps para poder, entiendo yo, como desarrollar esas competencias que van necesitando, que quizás por la formación que tienen, bueno, todavía no las han logrado, no las han alcanzado, entonces necesitan rápidamente, bueno, que se pongan a tiro con algunas tecnologías específicas, pero también, digamos, más allá que las organizaciones de alguna manera están convocando a bueno, mujeres y hombres a que realicen estos bootcamps, las instituciones educativas del tramo universitario, digamos, ¿cómo podrían también convocar a que más mujeres se inscriban en este tipo de carreras? Recordemos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hay, a ver, por suerte hay cada vez más iniciativas. Yo creo que lo que está faltando, y por eso un poco me sumé a crear Exem, es a edades tempranas. Por suerte, en lo que es el secundario cada vez hay más charlas. Bueno, hay organizaciones como Chicas en Tecnología que trabajan con las chicas de esas edades. Me parece que está faltando un poquito, empezar un poco antes. Em, pero las universidades también están haciendo un trabajo. Yo creo que en los últimos años en ese aspecto avanzamos muchísimo. Si bien los números todavía no reflejan el trabajo que se viene haciendo, porque, por ejemplo, aumentó muchísimo en los últimos años la inscripción de chicas en carreras técnicas, en colegios técnicos, ¿sí? Escuelas técnicas. Pero no se refleja tanto esa inscripción en la universidad. Entonces, Ajá. bueno, yo creo que en algunos años se va a empezar a ver, eh, pero sí, hay que seguir trabajando. Lo que pasa es que esos sesgos y estereotipos que son los que condicionan las vocaciones se generan cuando somos chicas. Y viste cómo es, construir algo puede llevar un tiempo de construirlo, a veces es un trabajo muchísimo más grande y bueno, hay que trabajar en desarmar todos esos roles. Hoy leía en varios medios juguetes que están desarmando los estereotipos de género. Estamos avanzando, pero bueno, la realidad es que el mundo, la tecnología, avanza mucho más rápido que nosotros. Desde Y ya. cuando vemos los números que dicen que, algunos dicen que nos va a llevar 100 años cerrar las brechas de género, otros dicen que 200, es alarmante y decimos, bueno, tenemos que hacer algo para ir más rápido a este ritmo. Yo ya no espero ver un mundo igualitario, pero quiero que mi hija sí. ¿Y cuáles te parecen que podrían ser acciones para reducir esa brecha de género un poquito más rápido? ¿Qué crees que podríamos hacer en un corto plazo y que todavía quizás no estamos haciendo, pero que está ahí nomás y que podríamos hacer, que nos falta un empujoncito? Sí, yo creo que se está trabajando. Por suerte, tenemos, y en nuestro país en particular, en Latinoamérica, hay mucha gente trabajando estos temas y que especialista. Las políticas públicas son claves. Yo la verdad que por eso me puse a estudiar todo lo que tiene que ver con política. Porque, bueno, es articular todo. Son las empresas, es la El educación, Estado, es las organizaciones del tercer Estado, sector, las totalmente. familias. Digo, Las hay un familias, desde trabajo. ya. Claro, multiactoral, ¿no? Y ahí también el rol del Estado articulando esos distintos, em, porque hay buenas intenciones, ¿no? Dice, yo hablo con empresas que quieren hacer cosas en este aspecto, en las escuelas cada vez se empieza a trabajar, en la universidad, yo estoy en la UTN también, hay iniciativas, em, no sé, estos días hablamos, Yo, tenemos por que ejemplo, dejar de estuve decir viendo lodos. colonias de robótica.
Y me parece algo colonias de robótica. maravilloso, porque bueno, es una manera justamente de poder acercar a los chicos a este núcleo de carreras que obviamente para muchas personas quizás no termina siendo algo de lo que pudiera llegar a sus hijos o sus hijas interesarles. Y bueno, quizás en el contexto de una colonia podría ser una oportunidad para que ese niño o esa niña, bueno, pudiera recibir estímulos de esas ciencias, ¿no? Entonces, la verdad que me resulta interesantísimo este tipo de ofertas, que bueno, mis hijos en edad escolar, digo, qué interesante, quizás antes no lo había pensado, o esto de averiguar en algún instituto, como vos decías de Mariano Moreno, bueno, ahora quizás la alternativa es robótica, digo, pero qué interesante que además de que los niños y las niñas puedan consumir, digamos, no sé, tecnología en términos de juegos, que ellos también puedan ser productores, generadores de contenido desde ese lugar, ¿no? Entonces, Exacto, y ese es el desafío, porque nuestros niños y nuestras niñas son usuarios de tecnología, son nativos digitales. Nosotros arrancamos con tecnología, ellos sí, pero el desafío es lograr que no sean solo consumidores, sino que se vuelvan creadores o pensadores críticos de la tecnología. También estábamos viendo, hace unos días di una charla para una organización de Chile, que todos chicos que se están por recibir de la escuela secundaria, lo que sería nuestra escuela secundaria, ¿no? Para ingresar a la universidad. La charla era más sobre inteligencia artificial, un poco ajá. contando, porque si hacemos doble clic, ¿no? Esta revolución tecnológica, eh, la punta de lanza y lo que se dice que va a ser en las charlas de inteligencia artificial se menciona mucho que es la nueva electricidad, porque va a cambiar el mundo o está cambiando el mundo como lo cambia la electricidad y eso lo escuchamos por todos lados, pero bueno, hay pocos profesionales. Ya en, en algunos países se está diciendo que el techo es el talento, no se crece más por falta de talento. Y si hacemos doble clic, ahí las mujeres son todavía menos. Claro. 24% de mujeres en inteligencia artificial, en investigación, 12%. Bueno, y en esta charla les contaba estos datos y yo, incentivándolas a las chicas, les decía, necesitamos más talento, además todos los beneficios que tiene trabajar en tecnología, vos lo sabés muy bien. Eh, Hoy se pagan buenos sueldos, podés trabajar en distintos lugares. Yo a veces cuento cuando voy a estas charlas, ¿no? A mí la tecnología me abrió un montón de puertas. Realmente yo conocí un montón de países, trabajé con gente de un montón de lugares del mundo, bueno, gracias a la tecnología. Entonces, bueno, después de esta charla varias decían, me interesa, quiero estudiar, y algunas me escribieron diciéndome que querían estudiar y más allá de ¿no? que me alegra, digo, es parte de mi misión, me llamó la atención, digo, nadie antes les dijo una charla sobre estas posibilidades y estas carreras. Así que bueno, se ve que Bueno, pero tenemos mucho igual por hacer. también cuando vos hablás, también hablas de tu propio recorrido. Y eso hace que las palabras pueden ser que llegan desde otro lugar, con un tono más de empatía, de comprensión, de humanidad. Quizás lo otro, quizás tuvieron, digamos, este tipo de conversaciones, pero fueron más informativas, ¿no? Eso Eh, puede ser. y Bueno, la los modelos de impronta, rol, sí. perdona, te interrumpí. No, no, no. Que la impronta que justamente les pones a tus palabras en base a tu recorrido profesional, a tu propia experiencia, seguramente allana el camino porque es una manera de mostrar que es posible, que no es tan lejano. Y ahí, si me permitís, quiero leer una pregunta que tenemos de Sol, ¿sí? De Sol, y nos dice, ¿qué le dirías a una chica joven que le interesa el mundo STEM, pero no está segura si es para ella? Gracias, Sol, por Em, la pregunta. Gracias, Sol, sí. Me parece que a veces tal vez es un poco mucho embarcarse en una carrera cuando uno no está seguro, pero hay un montón de iniciativas, hay talleres, hay cursos. Bueno, con Extem estuvimos dando talleres de biomateriales, de emprendimientos tecnológicos, em, bueno, de física, de sonido con física y música. A ver, tenemos otro armado de inteligencia artificial y así hay otras ofertas también. Tal vez es buscar eso, buscar hasta en la web, hay recursos, investigar más. Me parece Ujú. que explorar, sí, no desde una, tal vez la carrera es como mucho. Cursos, hay en las plataformas digitales hay algunos cursos y sobre todo hablar también me parece
con otras y otros que estén en estas carreras. Es un poco esto que vos decías, ¿no? Y que lo que iba a comentar es que nos faltan también modelos de rol. Al no haber modelos de rol mujeres, o al haber pocos, la realidad es que lo vemos más lejano. Y algo que nos suele pasar cuando preguntamos, ¿no? ¿Quién se imaginan el modelo de éxito tecnológico? Y lo primero que viene a la cabeza es Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, y mujeres, y hay mujeres, y después el otro día en una actividad nombraban, y tenemos mujeres, pero no son las que tenemos a mano. Bueno, las chicas científicas de acá también, Sol, que las sigan, hacen un trabajo divino contando historias de mujeres en la ciencia. Y bueno, son todas iniciativas que nos acercan, que por suerte cada vez hay más. Y bueno, después dentro de las familias, ¿no? También tenemos que acompañar esto y ayudar, ¿no? A acceder a todos estos recursos que a veces están un poco por todas partes. Y justamente vos mencionabas la familia y yo pensaba, bueno, desde ya la parte emocional, contenedora y también disruptivo, ¿no? Si quizás es una familia más conservadora con relación a las profesiones, bueno, poder deconstruirse para poder acompañar el deseo de su hijo, de su hija. Pero también pensaba, y no sé si tenés datos a mano, pero ¿cómo podemos pensar con relación al acceso a este tipo de carreras en base a clases sociales, en base a dispersión geográfica? ¿Qué información tenés para compartirnos, Valeria, con relación a esta accesibilidad también de las carreras STEM? Y sí, a ver, bueno, la educación, ¿no? Tiene sus brechas, claramente. La gran brecha que tenemos hoy es la finalización del secundario. Estos días leía datos que creo que un 30 y pico por ciento de chicas y chicos que inician en la primaria terminan en el secundario. Después chequeamos ese dato, pero la verdad que es muy bajo. Entonces ahí tenés la primera barrera. Si no terminás el secundario no podés acceder a educación universitaria y en muchos casos tampoco terciaria. Entonces ahí se produce una de las primeras desigualdades. Claramente vivimos en la región más desigual del mundo, bueno, Argentina también con una gran crisis. Entonces, a veces suena esto que vos decís, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial y tenemos un 50% de pobreza. Sí, bueno, yo creo que la educación es el camino para salir. Obviamente, no es una solución de corto. Primero hay que resolver todas las demás desigualdades estructurales, todos los problemas que tenemos, pero a largo no hay otra que la educación. Entonces, lo que se puede hacer ya, lo tenemos a mano. Obviamente, nosotras vivimos en ámbitos privilegiados y en otros lugares hay mayores desigualdades, pero no sé, hicimos talleres y participaron. Claramente necesitas una conexión a internet, pero Sí, sabes que participaron estaba chicos de un montón pensando de en eso, ¿no? provincias y Estaba provincias pensando, remotas. sí, Sí, y lo pueblitos pensaba remotos. también con relación al teletrabajo, justamente con su masividad por la pandemia, donde, bueno, lógicamente muchas organizaciones, bueno, enviaron a sus colaboradores a comenzar a trabajar desde su casa, pero quizás no todos, no todas disponían de la infraestructura tecnológica, de buena conectividad, ni hablar del espacio físico, porque también habría que ver cuál es la situación habitacional de esas personas. Y que, bueno, nosotros también aprovecho y te comento, esto es como si fuera una charla de café, ¿no? Sí, Hay sí, sí, gente del estamos, otro estamos. lado Es escuchando, una charla de café, es una charla. pero bueno, desde la asociación nosotros también pedimos que al INDEC, cuando se haga la próxima encuesta, que bueno, estaba prevista el año pasado y por razones de público conocimiento no se pudo hacer, bueno, que también hagan un relevamiento con relación a la infraestructura tecnológica, con relación bueno, algunas competencias que son necesarias para poder llevar adelante, digamos, el teletrabajo, porque sin las TICs, digamos, el teletrabajo, el trabajo remoto no podría ser. Entonces, bueno, qué tipo de conectividad tienen, la infraestructura también de las zonas, o sea, hay muchos datos que realmente sería interesante que podamos relevar como país, para después también poder hacer políticas públicas en base también a una demanda real, a una necesidad real y sobre todo para poder Exactamente. potenciar
a los futuros líderes que nos van a dirigir, que son esos niños, niñas que hoy en provincia, una burbuja sí, una semana no, bueno, con distintas complicaciones, al menos en lo que es provincia de Buenos Aires. Entonces, digamos, ¿cómo podemos hacer? Si no podemos resolver estas cuestiones quizás del cronograma mínimo, ¿cómo podemos potenciar a esos niños y esas niñas para que, bueno, con esta educación presencial partida, Híbrida, puedan, sí. dividida, puedan, este esquema híbrido, sí, pero dentro de lo educacional, puedan desarrollar estas competencias pero tan importantes, porque también esto que vos decías, ¿no? A mayor, o mejor dicho, a más temprana edad, es mejor, digamos, es más factible que esté dentro del abanico de posibilidades, bueno, ir por una carrera orientada justamente a lo STEM, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto nos Exacto. está faltando para poder, bueno, llevar a nuestros niños, a nuestras niñas hacia ese sentido? Por eso te digo, cuando me enteré de distintas iniciativas con relación a las colonias de robótica, digo, qué interesante, qué bien, qué espectacular que se den este tipo de actividades, porque bueno, quizás como mamá, a mí se me ocurre darle a mi hijo Scratch, y digo, bueno, a ver, a toquetear, Está ¿no? A ver qué buenísimo, sale. ¿sí? Pero bueno, él quizás necesitaría un acompañamiento de otra persona que obviamente tuviera la formación adecuada en eso, ¿no? Uno como mamá, bueno, va pensando estrategias, sobre todo avisorando las competencias que son necesarias desarrollar de acá X años, ¿no? Entonces, digo, bueno, yo no elegí una carrera STEM, pero tengo conciencia de lo importante que es que los chicos tengan este tipo de estímulos. Por eso yo te preguntaba esto, bueno, desde lo educativo, concretamente, ¿qué se podría hacer? Digamos, seguramente ustedes ya han dialogado con el Ministerio de Educación, ¿no? Para poder incorporar también algo de esto que sea transversal a la formación, sobre todo en primaria, ¿no? Que los chicos son tan pero tan permeables como esponjitas para lo que son, bueno, diferentes contenidos. Ustedes que, Exacto. sobre en Extem, que están trabajando con niños y niñas, creo que a partir de los 8, según había leído. No, estamos trabajando en inicial todavía no, pero sí tenemos desde 6 en algunas Ah, escuelas. bueno, mejor aún, que pudieras Sí, sí. contar, ¿no? Un poco más con relación a esos talleres, porque me parece que a todos los que estamos aquí nos puede llegar a interesar, o por una cuestión de hijos, sobrinos, conocidos, y sobre todo para poder tener un mejor porvenir en el futuro, y quizás es dar una posibilidad a otra persona para que la considere, ¿no? Para que los padres puedan acompañar. ¿Qué tipo de talleres dan ustedes allí? En STEM tenemos distintos talleres, por lo general nosotros no brindamos los talleres directamente a la comunidad, sino a través de organismos, escuelas, pero bueno, ahora en las vacaciones de invierno sí, lanzamos una serie de talleres, uno de biomateriales, por ejemplo, donde los chicos hablaban de sustentabilidad, pero además creaban sus propios bioplásticos, una experiencia Qué hermosa. maravilloso. Divino. Después, bueno, otros emprendimientos tecnológicos donde empiezan a trabajar el pensamiento de diseño, pensar soluciones y también con una mirada, porque más allá del enfoque de la educación STEM, si bien es un enfoque integral con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, también se trabaja con un fuerte foco en los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Estos ciudadanos y ciudadanas van a necesitar tener un pensamiento más sustentable que el nuestro. No van a contar con los recursos que nosotros contamos. Entonces se trabaja alineados, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esa conciencia. Hoy una de las habilidades, estas habilidades del siglo XXI que tanto se menciona, tiene que ver con este pensamiento de sustentabilidad, además del pensamiento computacional. Digo, van a requerir muchas otras habilidades porque el mundo va a ser otro. Entonces ya hay que cambiar ese chip. A mí me parece que para las mamás y los papás que están ahí, en talleres que empiecen a meter estas semillitas, cualquiera están buenos. Obviamente, siempre un abordaje que también trabaje en lo socioemocional es importante, ¿no? Si solo lo ponemos con los robots, bueno, ahí capaz que hay que manejar la frustración y un montón de otros Sí, factores adecuarlo que obviamente a los momentos evolutivos de cada niño, cada niña, porque bueno, la tolerancia a la frustración también es una de las grandes claro, conquistas
que todo sujeto, digamos, tiene que ir adquiriendo. Así que, bueno, obviamente hay que ir acompañando y el nivel de Tal cual. complejidad irá creciendo de la mano, ¿no? Exacto, claro, esto porque también como mamá me ha pasado, ¿viste? Estas propuestas, aprendamos a programar videojuegos y estás un rato y no avanzás mucho y bueno, trabajar, por eso no es solamente poner frente a una pantalla y tomar este curso, sino que a veces encontrar una propuesta lo más adecuada. Ujú. Pero me parece que cualquier aproximación ya son semillitas que van ahí quedando y que van a florecer, pero bueno, como vos decís, la verdad que nuestras niñas y niños no son los que ven el mayor impacto al someterlos a estos estímulos. Los Ujú. mayores impactos se dan en poblaciones que no tienen ese acceso, que tal vez no tienen tablets, ni YouTube. Entonces, bueno, nuestro objetivo es llegar a esas poblaciones también. Se necesita también, porque nuestras niñas y niños no tienen educación STEM. Solamente pocos países y avanzados se trabaja este tipo de Sí, o educación. quizás lo pueden tener como talleres optativos, digamos, pero no forma parte, lógicamente, de lo troncal de la formación pública Exacto. que hoy tenemos. Y Valeria pensaba, bueno, recién estábamos charlando, ¿no? Como, bueno, como mamá, cómo podríamos avanzar para poder estimular justamente el desarrollo de estas competencias que claramente se enmarcan en las competencias del siglo XXI. Ahora, como adulta, ¿no? Si yo estoy en un proceso de reorientación laboral o simplemente, bueno, quiero salir de mi zona de confort y quiero, bueno, tener un acercamiento, ¿no? Como un approach. Seguramente debe haber una multiplicidad de opciones sin embarcarse, como hablábamos anteriormente, en cursar una carrera universitaria con la extensión, obviamente, y la carga horaria y la demanda que eso implica. Pero, ¿qué otras alternativas podríamos pensar para que, bueno, empezamos a ver si nos sentimos a gusto, ¿no? Con ese idioma, ¿sí? Con ese universo. ¿Qué aproximaciones Eh, como adulto podríamos tener? Mira, justo con respecto a eso, con unas colegas decíamos, ¿no? Que a veces lo que falta es el intermedio. Porque me ha pasado, alguien decía, "No, fíjate una carrera de data science, fíjate aprender Python, R. Claro, en el medio hay un universo, ¿no? El gap a veces entre la realidad y el curso de data science es ancha. Entonces, bueno, ahí tal vez buscar información o tomar un curso de transformación digital, de mentalidades digitales, buscar un poquito cuál es el abanico. Yo creo que siempre es ideal apalancarse en las fortalezas que uno tiene. En cualquiera sea la profesión que uno ya tiene de base, seguro, ¿sí? En un 99% está atravesada por la tecnología. Entonces, si encontramos ese espacio donde se juntan, ¿sí? Porque hoy la tecnología es ubicua, está por todas partes, entonces, si encontramos ese espacio, seguramente vamos a poder hacer pie en algún lugar. Porque también entiendo que muchas veces quiero dedicarme a una carrera digital, es un salto muy alto para alguien que, por ejemplo, sos abogada. Bueno, la abogacía está atravesada por todos lados, desde los contratos inteligentes, blockchain, y un montón de cosas más. Bueno, capaz que hay que encontrar la base ahí. Pero esa me parece, la verdad, me parece el punto de partida ideal como para hacer pie en algo y empezar a crecer Bien, de a poco. Yo bien, creo que esa sería mi sugerencia. Eh, excelente. y que es un poco esto, ¿no? Sería este upskilling, Claro. actualizarse un poquito. Me parece que ahí está bueno buscar qué hay en eso, lo mismo con todas las áreas, con los médicos, Sí, los además, a médicos. ver, hoy, digamos, teniendo acceso a la tecnología, ¿no? Dando ya por sentado que eso está, la posibilidad que tenemos de conocer un montón de institutos, universidades, quizás con un terciario, con un curso, navegando por internet, yendo a foros para poder intercambiar, o mismo con networking o en LinkedIn, digamos. La verdad es que la tecnología también en ese proceso de búsqueda nos puede ayudar un montón, o mismo también siendo autodidacta. Hay mucha gente que se destaca por ser Con videos, autodidacta. sí, hay videos de YouTube que son buenísimos. Hoy la realidad que para las personas con una conexión a Internet, digamos que si uno tiene eso, podés acceder a un montón de capacitación. Tal vez no vas a acceder a la última capacitación paga, pero tenés un montón de recursos.
El tema es, como vos mencionabas antes, con si no tenés esa conexión a Internet o sí, porque la mayor brecha que tenemos acá es la de uso, no tanto. Y sobre todo, ¿no? Que antes vos mencionabas, entre varones y mujeres, viste que la brecha digital de acceso a Internet es bastante pareja. Si bien las mujeres un Ujú. poquito menos tienen acceso a Internet, es bastante pareja. Pero donde se dan las principales brechas es en el uso. Las mujeres tenemos menos conocimientos en el uso de tecnología. ¿Y Entonces por qué ahí, crees que será eso? ¿Qué ocurre eso? Que bueno, donde la mujer realmente queda relegada. y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Los estudios dicen que como nos formamos desde pequeños y pequeñas y en estos estereotipos hacen que la utilización de recursos tecnológicos se dé más en, en los varones. Por ejemplo, en lo que es las redes sociales, no, las mujeres tienen mayor participación, pero Ujú. uso de recursos de oficina, hay un par de estudios súper interesantes y nuevitos. Después si querés te paso con datos de todo Por Latinoamérica y favor, porque segmentados así por... también después debemos de subirlo al blog de la asociación para que cualquiera pueda también tener acceso a su lectura y también ir profundizando respecto de esto, ¿no? Porque en definitiva nos hace pensar en la economía del cuidado, en la redistribución de los roles, ¿no? Y que estamos insertos desde tan temprana edad y que, bueno, obviamente en los últimos tiempos estamos en este proceso de deconstrucción, de rearmarnos, de preguntarnos, de intentar gestar un nuevo paradigma, de generar condiciones más igualitarias e inclusivas. Entonces, digamos, creo que conversaciones con vos como con muchas otras colegas que realmente tienen esta visión alineada a la inclusión de la mujer en este tipo de ámbitos, es lo que nos va a permitir poder crecer también y poder perforar ese techo de cristal que está presente en muchísimas organizaciones, digamos, quizás incluso en empresas unicornios, donde hay mujeres, obviamente, en el alto management, pero no dejan de ser pocas mujeres. ¿Por qué? Porque justamente no son pocas las que han seguido carreras STEM, siendo organizaciones que vienen del nicho tecnológico. Entonces, es interesante cómo se va retroalimentando, ¿no? Esa brecha inevitablemente se va retroalimentando Claro, y es necesario como generar ese corte, una línea de fuga para, bueno, generar otro tipo de respuestas. ¿Sabes que tenemos un exacto. comentario? Por lo que me Sí. parece es un testimonio, y lo voy leyendo. Dice, Sabri, yo estoy en primer año de la Tecnicatura en Desarrollo de Software y a veces siento que al ser mujer puede ser más difícil conseguir mi primer empleo. ¿Qué opinas, Valeria, de esto? Mira, la buena noticia que te tengo es que hay muchísimas empresas queriendo contratar talento femenino, así que, y de hecho me contactan bastante para pedirme, así que no creo que hoy sea un problema. Lamentablemente hay muchos datos de que antes sí, hoy no vas a tener ese problema. Eh, Bien, Están con lo buscando cual mujeres, así que adelante. le alentamos a Sabrina que obviamente se registre en todos los portales de empleo, que esté atenta, que no opere ese prejuicio, ¿no? Que uno misma no se limite por ser mujer, sino que a postularse. También, bueno, alentamos a que se registre en Remotear, que es la plataforma de teletrabajo inclusiva que está apoyando a la Asociación Argentina de Teletrabajo. Así que, bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir yendo para adelante. Y en definitiva, esto, ¿no? De poder ir acompañando la sororidad, de también acompañarnos a poder ir creciendo y a poder ir ganando terreno, ¿no? En estas Tal cual. cuestiones. Y sobre todo, ¿no? Algo a no perder terreno, porque si la tecnología sigue avanzando y nosotras no nos sumamos, Ujú. ahí también es donde se pueden crear nuevas desigualdades. Por eso es Y la importante que, pandemia, ¿crees, Valeria, que ha generado que hayamos como perdido terreno con relación a cómo era la evolución de esto, que ha acrecentado la brecha? lamentablemente, mucho del avance que se hizo, algunos datos dicen que retrocedimos 10 años. Y es terrible. Hay encuestas que dicen que, bueno, las mujeres nos dedicamos mucho más a las tareas de cuidado, con los niños en los hogares. Entonces, mujeres que dejaron de trabajar eh, bastantes horas por la pandemia, así que lamentablemente ahora tenemos que ponernos a trabajar para recuperar ese tiempo, pero hay datos que no son muy alentadores. Si bien veníamos, ¿no? Y yo creo que todas vemos avances y todos también,
pero Sí, desde la digitalización, ¿no? Desde pensar que muchas tareas pueden ser en definitiva teletrabajables. Desde ese lugar sí hubo como una aceleración, pero claramente como fue todo tan masivo, creo que no estuvo ese análisis, esa pertinencia, esa planificación, eh, bueno, justamente para evitar no incrementar lo que es la brecha, porque lo que creo que generó también es esto, que bueno, vos también lo decías, claramente la mujer estando ocupándose de las tareas domésticas, intentando trabajar de manera remota, quizás al cuidado de una persona mayor, asistiendo a sus niños, niñas en cuestiones obviamente de la conectividad con las clases. Realmente la mujer, digamos, si ya ocupaba fácil diariamente 3 horas más en todas las tareas domésticas, por decirlo de términos sí, sí, generales, con la pandemia fue abrumador, ¿no? Yo creo que en términos generales tener todo eso concentrado fue abrumador y naturalmente muchas organizaciones en ese tiempo no pensaron en esa variable, tenían que ver, bueno, nosotros no teletrabajamos, ahora atemos con alambre, hacemos lo que podemos, pero bueno, es importante que 17 meses después de que se haya empecemos declarado a el pensar. ASPO, ¿no? Que Exacto. repensemos nuestra práctica. Bueno, a ver, reflexionemos, porque si no hay mucho foco en el post pandemia, y en honor a la verdad no sabemos cuándo va a llegar ese post pandemia, Sí. ¿no? Tenemos que Es aprender a terrible, convivir, sí, esto que decís vamos. es tal cual. Sí, hay todo un trabajo para hacer y es una articulación entre todos los actores, como decíamos antes, porque también bueno, las empresas en algunos casos quieren, en otros no saben cómo, y hay temas de salud mental. Todo esto también impactó muchísimo, ¿no? En nuestra Sí, salud mental y recién ahora en algunos casos se está empezando a hablar de estos temas y bueno, cómo sí, repercuten. el tecnoestrés, la desconexión digital, el bienestar digital. Bueno, hace poquito también la asociación estuvo dictando una charla vinculada a bienestar digital a cargo de Nati Wellner. Y la verdad es que fue una actividad que tuvo mucha demanda porque muchas personas se sintieron identificadas. Esto de no poder cortar, del mal uso del WhatsApp, digamos, en realidad por el uso del WhatsApp, ¿no? Que bien podríamos también desestimarlo en algunas cuestiones, pero esto de mandar mails a cualquier hora, mandar mensajes de WhatsApp a cualquier hora, digamos, no poder ordenarnos y estar constantemente bombardeados por la tecnología, ¿no? En vez de que la tecnología esté a nuestra disposición, parece que estamos como condenados. Entonces, bueno, hay algo de esa mirada que tenemos nosotros que adueñarnos y decir, bueno, vamos a gestionar nuestros tiempos, vamos a poner modo avión, ahora me conecto con otra cosa, ver Exacto. cómo organizo la agenda del día con los objetivos, porque si no también las interrupciones son un gran, digamos, quitador de tiempo, ¿no? Es Esto de que terrible. Yo a aparecen veces lo las dejo, sí. notificaciones de Instagram, estas cuestiones. Bueno, Eh, es muy importante visibilizarlo, ¿no? De que lo que le pasa a uno quizás en soledad, bueno, le pasa a muchísima gente. Y me interrumpo porque están diciendo, Valeria, no se te ve ah, entera tu cara. Si podrías alejar la cámara, bajarla, mira, ahí estamos mejor, ¿no? Gracias, ahí, Daniel. gracias En Daniel, el ahí fragor de la conversación, yo no nos lo dimos cuenta, dije, yo estaba, ni cuenta me di. Gracias. sí, no, con los comentarios no veía, buenísimo. Bueno, la verdad que es clave el trabajo que están haciendo, es importante, ¿no? Concientizar de todos estos temas que tienen que ver con la digitalización tan acelerada, la gestión del tiempo, como vos decís. En algunos casos, creo que el año pasado, vos seguramente tenés mejores datos, la productividad fue mayor de las personas en pandemia, en muchas Sí, empresas, a costa, sí, ¿no?, de mucha salud totalmente. mental. Claro, eso es lo que te iba a decir. Sí, fue mayor, pero la verdad es que ese dato, el otro día justamente en una charla lo mencionaba, es no lo podemos leer aislado, porque ese dato numérico, digamos, nos puede servir para alguna presentación en algún lugar, pero la verdad es que no podemos pensar en decirlo descontextualizado, porque en definitiva el foco son las personas, las decisiones organizacionales tienen que tener con eje las personas y desde allí pensar, y bueno, mucha gente realmente se ha encontrado en una situación de desborde, mucha gente ha tenido que
aprender herramientas tecnológicas las cuales no tenía a disposición, y eso no es que fue en un curso adaptado con tranquilidad, sino que fue de la noche a la mañana. Además de todas las otras cuestiones que conversábamos, ¿no? Bueno, en qué lugar de la casa, si los convivientes también necesitaban quizás la única laptop que tenía disponible, solo por mencionar algunas. Entonces, digamos, pudo ser la productividad, también entiendo yo, atada a la intención de demostrar de que realmente se estaba trabajando, ¿sí? Terrible. De esta necesidad de constantemente demostrar, pero yo estoy trabajando. Entonces, bueno, claramente esto ha generado, y obviamente el no cortar, una mayor productividad, pero hipotecando quizás la salud, ¿no? Hipotecando horas de sueño necesarias para una productividad, si se quiere, más sana, para un bienestar en eje, ¿sí? Porque el bienestar, digamos, no estamos pensando salud, la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino que estamos dando un equilibrio emocional, digamos, social también, físico. Entonces, bueno, velar por estas cuestiones. Por eso tan importante el área de salud ocupacional en las organizaciones, que puedan, ¿no?, poner el foco, la lupa en estas cuestiones, como también el Head of Remote. Si el día de mañana aparecen como los directores de teletrabajo, las directoras de teletrabajo, que puedan hacer el foco en esto, justamente para poder ordenar, ¿no? Exactamente, y ahí, bueno, ahí también se ven desigualdades, porque las que más manifiestan el estrés, la falta, ¿sí? Cómo les afectó la salud mental son las mujeres. Sí. Entonces, acá hay un trabajo, bueno, hay que empezar a desconstruir, estamos muy atravesados, atravesadas por todos estos mandatos, y empezar a delegar estas tareas del hogar. Pedir ayuda. Pedir Parece tan, ayuda. tan importante, porque a veces yo escucho, por ejemplo, lo del teletrabajo como, bueno, pero si es mamá y tiene niños pequeños, bueno, perfecto, puede trabajar desde la casa. Y yo me quedo, me quedo como diciendo, pero a ver, también tratemos de pensar el arma de doble filo que esto genera, porque, a ver, tenemos que pensar en el momento de maternidad y de conexión con su bebé, tan importante, poder respetar las licencias, mismo también cuando estamos pidiendo una mayor ampliación de las licencias, ¿no? Que sean respetadas y no la licencia, pero teletrabajo, porque entonces estaría trabajando. Digamos, hay varias cuestiones y conversaciones que creo que también son accesorias a las brechas, ¿no? Entonces, bueno, es importante, como decíamos en un inicio, poder dialogar con expertas y profesionales como vos, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a pensar, que tenemos un gran camino por delante, y que, bueno, todos los días es poner un granito de arena, quizás en la propia crianza, ¿no?, de nuestros hijos, nuestras hijas, bueno, educar también desde otro lugar con esto. Entonces, ellos también tendrán en su mindset otra mirada, ¿no?, distinta, será más fácil para ellos, porque serán, bueno, nativos, ¿no? Como hablamos de nativos digitales, también serán nativos y nativas en estas cuestiones, más inclusivas. Pandémicos. Entonces, bueno, creo que tenemos una gran labor por delante. Una No gran sé, Valeria, si responsabilidad. quisieras contarnos algo que quizás yo no te pregunté, y es una gran oportunidad para escucharte. No, no, la verdad que un gusto charlar con vos, escucharte también, que sabes muchísimo del tema y bueno, ¿qué decirte? No se me ocurre en este momento, bueno, antes de la pandemia, la verdad que muchas veces mencionábamos, me vino esta reflexión, ¿no? Que el teletrabajo como una enorme oportunidad para las mujeres, para conciliar la vida profesional y laboral. Y la verdad que yo misma lo he mencionado en algunos casos, y hoy hago la reflexión, la verdad que es una oportunidad para conciliar la vida laboral y profesional de todas las personas, y en lo que tenemos que trabajar de verdad es que sea más repartida la carga, y Bueno, sacarnos esos mandatos que hacen que las diste mujeres seamos con... las responsables, ¿sí?, de todo esto, porque, por ejemplo, yo te digo, yo pensaba, si hubiera existido el teletrabajo, yo dejé de trabajar en mi último empleo cuando nació mi hija. Ahí me lancé al mundo emprendedor. ¿Pero por qué me pasó esto? Porque la verdad que trabajaba muchísimas horas por día, con varios países, y entendía que no iba a poder
hacer mi trabajo bien, no iba a ser exitosa, decidí dejar de trabajar. Más allá, ella venía muy cansada, proyectos tecnológicos. Yo pensaba, si hubiera existido el teletrabajo, yo hubiera seguido. Mi último trabajo fue en relación de dependencia en el 2009, ya hace unos cuantos años. Si bien teletrabajábamos, ¿no? Yo del 2000, Ujú. más o menos, trabajábamos en proyectos, tenía equipos en 10 países y trabajábamos remoto. Bueno, Ujú. no era de mi casa, digamos, trabajábamos de forma remota. Pero, y la realidad es esa, digo, tal vez no me lo hubiera planteado o yo me planteé dejar de trabajar, pero por ejemplo el padre de mi hija no se planteó dejar de trabajar. Digo, estamos muy atravesados por esos Mm. mandatos y eso me No, parece que y le te tenemos que digo, aplaudir. a ver, yo hago una reflexión, tomo lo que vos decís y me sumo a eso. La reflexión de cuando yo teletrabajé, porque bueno, me ha tocado teletrabajar en distintos momentos de mi vida y ciclos evolutivos, ¿no? Desde cuando tenía 20 años, cuando también estaba estudiando en la universidad, cuando iba a un trabajo que quedaba 1 hora y media y por suerte conseguí algunos días de home office, cuando fui mamá, cuando tuve que cuidar quizás a algún familiar enfermo, con la pandemia, entonces, o mismo también cuando viajaba, entonces naturalmente tenía que atender Sí. cuestiones donde estuviera. Pero yo creo, y también pensando en las brechas, que en su momento, cuando apenas fui mamá, ¿no? Y teletrabajaba, estaba, y tomo lo que dijimos antes de la productividad, esto de que era un beneficio, y todavía no había este proceso de construcción, al menos en mí, trabajaba muchísimo. Creo que más que si me iba a Capital, estaban las horas estipuladas y el viaje de vuelta. Porque sentía esta necesidad de demostrar, no, pero yo estoy trabajando, que en definitiva creo que en su momento no lo supe administrar bien, pero claro, tampoco la organización claramente Nos podía acompañaban. acompañar, porque fue todo un camino evolutivo, ¿no? Y todavía lo estamos repensando. Sin ir más lejos, vos en un momento dijiste algo que es clave. Cómo las organizaciones también tienen que pensar cómo se da la distribución del teletrabajo, dejando de lado si las tareas son teletrabajables, si ese puesto es teletrabajable, si esa persona tiene las competencias idóneas para teletrabajar. Eso lo hacemos a un lado un momento. Bueno, armemos estos KPI, estos indicadores para decir, bueno, ¿quiénes son las personas que demandan hacer teletrabajo? Y ahí veremos la realidad, si realmente mayoritariamente son las mujeres y por qué piden que quieren teletrabajar, o si serán los hombres y por qué, o mismo también si las organizaciones alientan a que algunas actividades de cuidado sean ellos quienes se tomen las licencias, ¿no? Entonces, eso también Exactamente. las organizaciones sería interesantísimo que lo puedan incorporar porque le da más humanidad a esto. Si no, seguimos replicando, ¿no? Estos Modelos. estereotipos que tenemos y sería interesante que, bueno, que las áreas de recursos humanos bueno, quizás no todas las organizaciones disponen de ese departamento, pero aunque sea reflexionarlo en algún momento, ¿no? Cómo continuamos por el día a día, por lo ajetreado de la agenda y seguimos en piloto automático y no nos detenemos a pensar en estas cuestiones, ¿no? Así que leo uno de los mensajes, a ver, Vale es un faro, un orgullo de mujer, un ejemplo a seguir. El cuaderno de Silvia, escribo yo. Tenemos Una también bella, Silvia. Es una a bella, Daniel, Silvia. dice, el teletrabajo home office vino para quedarse. Le decimos a Daniel, el teletrabajo llegó hace 50 años, pero efectivamente con la pandemia, bueno, muchas organizaciones empezaron a ver que podían continuar siendo operativas. Ahora, bueno, tendrán que ir viendo si toman un esquema híbrido, es decir, parte digital, parte presencial, bueno, cómo se sienten a gusto. Las organizaciones también irán viendo, bueno, cuál es el objetivo de tener una oficina, ¿no? Pensando obviamente en aquellos rubros que es factible teletrabajar. Digo, en un depósito cuando se piquea con el Clark, eso al menos hoy por hoy, hasta que la inteligencia artificial no sea más masiva La y nos lo robótica permita, nos bueno, ayude. tal cual, Sí, tal sí. cual. Dice, muchas empresas, Daniel aporta, muchas empresas han encontrado soluciones de operatividad con el home office. Claro que sí, 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 muchas organizaciones claramente lo han encontrado. Y bueno, lo importante es que a su vez, más allá de encontrarlos, ver cómo gestionamos estas diferencias de género, ¿no? También cómo Sí. pensamos en el bienestar digital, cómo pensamos en los preocupacionales, digo, las personas
en muchas organizaciones tenías al médico laboral, tenías al especialista o la especialista en higiene y seguridad en el trabajo, y ahora ya no están a mano. Y estamos todos repartidos o todas repartidas desde casa, y bueno, ¿y cómo hacemos? Yo estoy bien sentada, mi silla de casa es ergonómica, ¿no? Y mi postura y las pausas que hago, bueno, todas estas cuestiones nosotros al estar El cafecito que nos descentralizados, falta. El cafecito, el rato de relax con y alguien, ni la hablar eso, charla, y ni eso, hablar. bueno, el contacto humano, sí. El contacto humano es clave y bueno, y ahí creo que también fue otro de los grandes desafíos, ¿no? Cómo generar el acercamiento, el engagement, el compromiso, la conexión, seguir sosteniendo esa cultura organizacional, sobre todo para las personas que recién aterrizan, porque muchas personas fueron contratadas en contexto de pandemia y no pudieron ir a conocer la oficina, y ni hablar que hay organizaciones o startups que no tienen oficina. Digo, la Asociación Argentina de Teletrabajo, nosotros no tenemos hoy una casa matriz. Estamos dispersos por toda Argentina y bueno, y ya veremos en algún momento la intención de reencontrarnos, digamos, presencialmente está. Pero bueno, uno se va adaptando, ¿no? Pero también eso posibilita poder encontrar talento en distintas partes del Del mundo. globo, ¿Eh? y así también aparecen los nómades digitales, que desde cualquier lugar del planeta pueden trabajar y también pueden conocer destinos maravillosos que suelen ser turísticos. Eh, Bueno, en la verdad tecnología es que muchísima gente, muchísimas personas están viajando por el mundo teletrabajando. sí, O muchas personas de Argentina trabajando para el mundo. sí, sí, sí. La verdad es que es impresionante cómo el mundo del trabajo está obviamente cambiando y todo esto es como el shift, ¿no? Lo que catapulta esto es la tecnología. Sin la Ujú. tecnología no hubiese sido posible. Obviamente la tecnología es un producto humano, ¿no? Pero sin eso no hubiese sido posible y ojalá podamos continuar desarrollándonos en esa línea y que más mujeres puedan estar liderando áreas vinculadas con la tecnología, con la ciencia, con las matemáticas. Así que bueno, de mi parte, Valeria, un placer enorme charlar con vos, poder escucharte, también, bueno, ver las interacciones con el público que también estaban súper entretenidos y entretenidas escuchándote y aprendiendo. Así que nuevamente, en nombre de la asociación, agradecidos por este encuentro contigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Un placer también charlar. Así que Bueno, nos estamos vemos pronto. en contacto, ¿sí? Sí, Bueno, dale. Bueno, un un gran jueves. saludo. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao.